¿Qué fue el New York Graphic Workshop? Fue un taller que Liliana Porter, Luis Kamnitzer y José Guillermo Castillo, una artista argentina, un artista uruguayo y otro artista venezolano, que se habían radicado en 1964 en Nueva York, comienzan a fines de ese año como un espacio de producción de sus propias obras gráficas, de edición de otros artistas, pero también y sobre todo de reflexión respecto de sus propias prácticas como grabadores. En ese momento ellos plantean que el grabado, en un manifiesto que aquí tenemos también en la muestra, el grabado en ese momento como una práctica, digamos, tradicional dentro del campo de las artes, está, digamos, como con cierto desfasaje o con, digamos, un abrevar en técnicas o modalidades muy tradicionales respecto de un campo contemporáneo que está en redefinición, ¿no? Entonces, un poco de digamos, revisar esta propuesta de ese taller es que se trata la exposición, ¿no? De cómo ellos pensaron sus obras, cómo editaron obras de otros artistas y esa reflexión propia también del arte conceptualista del momento. La muestra se centra en Porter y Kamnitzer porque el foco específico es dos instancias que ellos desarrollan en 1969 en Santiago de Chile y en Buenos Aires, en la que no participa José Guillermo Castillo. Por eso allí el título de la exposición. Como jóvenes artistas latinoamericanos que estaban viviendo y trabajando en Nueva York, para ellos la presencia, la vinculación con el campo artístico latinoamericano fue muy importante, ya desde los inicios, digamos, de su proyecto. Y algo que continúa hasta la actualidad, ¿no? En el caso de Liliana, de Luis, una presencia permanente, si bien ellos viven en Estados Unidos, desde aquel momento, del 69, su presencia es permanente y el reconocimiento y el intercambio que tiene en nuestras escenas artísticas, ¿no? Esta necesidad o este interés en una inscripción latinoamericana va a estar desde los inicios de esa circulación de producciones que van haciendo en relación con la práctica del New York Graphic Workshop. En 1966 van a presentar sus obras en 3 espacios latinoamericanos. La primera vez en la Galería Universitaria Aristos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Liliana se había formado unos años antes, había participado de esos talleres. También luego en Buenos Aires, esta es un registro, una página de prensa de ese momento en que Liliana está en Buenos Aires y allí se la ve con un vestido y sobre una tela que es un impreso de obra de Luis, ¿no? Como esta idea de revisar, de reformular la práctica gráfica, incluye también, bueno, su propia presencia, ¿no? Entonces, en 1966, México, Buenos Aires y Montevideo. Unas exposiciones de las que no hay registros fotográficos hasta donde conocemos, pero sí, digamos, resultan significativas por justamente dar cuenta de esa voluntad de inscripción en estos campos, ¿no? En el caso de la muestra en Buenos Aires, en la Galería Plástica, auspiciada por el Museo del Grabado, en la actualidad Museo Nacional del Grabado, era justamente el proyecto de Oscar e Irene Pécora que convergía Galería de Arte y Museo. Esto en los inicios de ese museo. Y en el caso aquí del Centro Uruguayo de Promoción Cultural, un afiche que hasta esta exposición era, yo creo, inédito, no aparecía reproducido en otras publicaciones, de las escasas publicaciones que hay sobre el New York Graphic Workshop y que tenemos la suerte, la fortuna de contar en esta exposición. Como comentaba, el New York Graphic Workshop fue, además de un espacio de reflexión de la obra de sus integrantes, de sus fundadores,
también un espacio, un taller de producción, de edición de obras de otros artistas, en un momento en que justamente los talleres de edición y el campo, digamos, de la edición gráfica artística, sobre todo en Estados Unidos, era muy importante, ¿no? Había grandes talleres justamente de edición de obra múltiple, multiejemplar, impresa, de artistas. El New York Graphic Workshop fue un espacio pequeño en relación con esos otros talleres, pero muy significativo, sobre todo en términos de los artistas que van a estar editando grabados, pero y sobre todo también experimentando, ¿no? Experimentando con el grabado desde esta justamente impronta que ellos están queriendo impulsar de justamente discutir la tradición ortodoxa, cristalizada, intocada casi de esa tradición del grabado. Entonces van a estar participando allí muchos artistas, de los que participan son cercanos a ellos en términos del circuito que comparten, pero también de la amistad, ¿no? Luis Felipe Noé, por ejemplo, un artista que en esos años, cuando Luis llega a Estados Unidos, cuando Liliana, digamos, lo conoce, Luis estaba compartiendo, digamos, residencia con Yuyo Noé, Luis Felipe Noé o Yuyo, donde tiene una amistad que fue, digamos, muy sólida y muy conmovedora hasta, bueno, hasta este año, ¿no? Entonces acá Luis Felipe Noé, un artista que se definió toda su vida básicamente como pintor, está explorando con distintas variables de la gráfica. También, por ejemplo, un aguafuerte de Marta Minujín, quien tenía también cercanía, amistad con Liliana Porter. Está aquí experimentando con una impresión de una versión del Minufón, ¿no? Una instalación que ya hace en esos años y acá lo lleva a la gráfica. Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, muy cercano también a Yuyo Noé, iba a estar trabajando también en el taller de Liliana y de Luis, trabajando, digamos, con ese imaginario de la cultura pop, de la cultura de masas, de la publicidad gráfica, de esa psicodelia de los años 60, que también está realizando en sus pinturas, pero en este caso con un conjunto muy interesante en términos también de la exploración gráfica que tenemos aquí presentes. Algunas de estas piezas de la experimentación de la Vega también aquí en esta vitrina. Acá tenemos una muy preciosa foto de Luis, Liliana y Luis Felipe Noé en 1965 en Nueva York. Y aquí dos documentos muy significativos que pertenecen al acervo de la Fundación Espigas, del Centro Espigas, que son tarjetas de fin de año que hacían ellos para el mailing de la Galería Bonino en la sede de Nueva York. Bonino era una galería muy importante, tenía sede en Buenos Aires, en Río de Janeiro y en Nueva York, y entonces esa misma estampa que vemos como obra enmarcada en la pared de Luis Felipe Noé, también formaba parte de este envío para el mailing de Bonino, como así también este aguafuerte de Marcelo Bonevardi, otro artista, digamos, muy de la avanzada, digamos, de la vanguardia de los años 60, que el New York Graphic Workshop está editando para Bonino. Y cerrando este núcleo, acá dos estampas de Margarita Galetar, otra de las artistas que también realizó obra en el marco del New York Graphic Workshop, y es, digamos, como una nota también desde lo afectivo, porque Margarita Galetar fue la madre de Liliana Porter y compartió allí el espacio con ellos. Entonces, bueno, queríamos cerrar también este núcleo con esa cita desde lo afectivo que también estaba puesto en juego en esta práctica, ¿no?